su origen, este libro, que en sí es un conjunto de libros, son varios, están divididos inclusive en un grupo muy grande que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra Biblia viene de un vocablo latín que es biblos. Entonces, en un principio podía entenderse que por Biblia, la agrupación de unos libros, el conjunto de libros, imagínense como si fuera una biblioteca, y todos estaban hablando de un mismo tema, del lado derecho, por ejemplo, y entonces decimos, esa es Biblia de medicina, o sea, un conjunto de libros. A eso se refería nada más. Con el tiempo se fue transformando esta palabra de manera muy especial y se le fue quitando el artículo la. Dejó de ser la Biblia y se le consideró únicamente como Biblia, para tratar precisamente de diferenciarla entre esta escritura sagrada y cualquier otro conjunto de libros. Entonces le quitó la palabra, el artículo la, y todo el mundo decía Biblia cuando quería hacer referencia de esto. Pasó el tiempo y entonces se apropió la iglesia del término, y entonces cuando decían Biblia, la Biblia, o como dice aquí, Santa Biblia, para los que somos muchísimo más que chavorrucos, ¿verdad? Pues así estaban los libros. Actualmente pueden conocerlos como Biblia, y compras una Biblia y ya no dice Santa Biblia. Algunas cuestiones que se le llama, bueno, que es una mezcla de cuestión sagrada y cuestión social, se le llama sincretismo. Y en algunas iglesias, en algunas Biblias, se ponía la cruz. En algunos púlpitos se ponía una cruz. En las iglesias se ponía una cruz. Los que predicaban hacían referencia a una cruz, y entonces eran los estudiosos de la Biblia. Algunos de ustedes muy probablemente, o muchos de nosotros, cuando salíamos de nuestras casas ya en domingo o jueves o ciertos días, ¿a dónde vas? Voy al templo. Muchos dicen voy a la iglesia, cuando lo correcto es una construcción, es templo. Voy al templo. Y cuando estamos reunidos, estamos en la ¿qué? Fuerte. Estamos en la iglesia, somos iglesia. Entonces, vamos al templo, somos iglesia y leemos ¿qué? Leemos la Biblia. Ok. Ya vamos entrando más a fondo, son buenos estudiantes todos ustedes. Así que ya los espero ver a muchos en el seminario, ¿verdad? He presumido en esta ocasión, pero sí espero verlos en el seminario. ¿Quién es el autor de esta serie de libros que se encuentran contenidos en una pasta y que llamamos texto sagrado? ¿Y quién es el escritor? ¿Quién es el autor? ¿Y quién es el escritor? A ver, los que sí, ya había varios hermanos de aquí, a nuestro flamante líder de jóvenes. ¿Quién es el autor? El autor es Dios. El autor es el Eterno. Bendito es su nombre y glorificado sea siempre que lo pronunciamos. Él es el autor. No hay otro autor. Nosotros vamos a encontrar dentro del texto de la Biblia que Evangelio según San Juan, San Lucas, muy bien, otro San Mateo y San Marcos. Ellos son algunos de los escritores. Pero vamos a reflexionar en algo que a mí me pareció muy importante.
El texto original. El texto original fue escrito por Dios mismo y el antecedente lo vamos a encontrar en Éxodo 24, 18 y 31, 18. Si alguien lo quiere buscar, como estamos estudiando, igual les pregunto ahorita qué dice ese pasaje. Dios, que es toda misericordia, toda bondad y todo poder, se encuentra de pronto manifestado en una gloria que baja en un monte llamado Sinaí. Moisés, que es un mortal como muchos de nosotros, fue. Moisés fue un hombre que estaba dirigiendo a un pueblo. El pueblo se rebela y entonces ocurre algo especial. Moisés les dice: aguántenme tantito, chatos, voy a subir y yo sí voy a hablar con el mero patrón, jefe, como le quieran llamar, porque de igual forma se identifica con el reconocimiento que se le hace. Y entonces Moisés sube al monte. 6 días pasaron cuando baja la gloria de Dios en el monte, y en el 7º día Moisés escuchó una voz: Moshe, come on here. Sí, vamos a platicar, ven aquí, vamos a platicar. Y empieza un diálogo interno de 40 días con 40 noches en plática. Imagínense nada más, nosotros tenemos un culto entre semana y tenemos 2 cultos los domingos, sábado y domingo, 3. ¿Es correcto, pastor? Ok, 40 días, 40 noches. ¿Qué comía Moisés? ¿Qué tomaba Moisés? Estaba en la presencia de Dios. Vamos a imaginarnos, solamente por ser un poquito cristianos, que no necesitaba nada si estaba en la presencia de Dios, como nosotros no vamos a necesitar nada cuando estemos en la presencia de Dios, cuando Él nos llame y sea su voluntad. Pero el chiste es que Moisés estaba ahí y estaba platicando, estaba escuchando algo de parte de Dios, 40 días y 40 noches, y entonces de pronto Dios dice: ahí te va, júntame unas piedras, 2 piedras, y entonces yo voy a escribir. ¿Cómo escribió Dios en esas piedras? No sabemos cómo eran esas piedras, ¿sí? Si eran, bueno, para empezar, no existen las piedras, debemos decir rocas, pero vamos a consentir en piedras, ¿de acuerdo? Si nosotros tomamos el mármol, lo volteamos, ya ven que está muy bonito. Si lo volteamos con una uña, podemos rayar el mármol. Sí lo podemos hacer, pero hay rocas que no se pueden. Así que no sé qué tipo de roca vio Moisés, pero lo cierto es que tomó rocas, unas piedras, y entonces Dios escribió sobre esas piedras. Escribió su voluntad, su palabra, escribió cómo es que quería que el pueblo se condujera, cómo iba a hacer el pueblo para caminar, para detenerse, para hablar, para sentarse, para dirigirse, para casarse, para dormir. Estaba todo arreglado. ¿Por qué? Porque había una situación muy especial. El pueblo estaba en el desierto. Había empezado su andar en el desierto. Entonces era necesario que hubieran normas sanitarias, normas jurídicamente o sociales, normas que podrían establecer cómo debían llevarse a cabo los padres con los hijos, cómo los hijos con los hermanos. Todo se tenía que establecer. Estaban en el desierto. Qué importante. Y Dios siguió hablando, y solamente, quiero suponer, ¿verdad?, en un solo movimiento espectacular, fuera de toda norma de creación, Dios
escribió. Ese es el texto original de la palabra de Dios. No hay otro. En Éxodo 24, 18 y 31, 18 encontramos que el texto original fue escrito así dice. ¿Ya lo encontró alguien? Amén aquí. ¿Cómo lo escribió? Porque dice, fue escrito. Éxodo 24, 18. Sí. Moisés entró en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. 31, 18. ¿Sí? Y vio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinai, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Escritas qué? Escritas con el dedo de Dios. No te escucho muy bien, más fuerte pues. Escritas con el dedo de Dios. Un poco más fuerte. Escritas con el dedo de Dios. Escritas con el dedo de Dios. Qué importante, pero bueno, vamos a una parte trágica. Porque la Biblia también tiene cosas que son un poquito trágicas. Cuando Moisés viene bajando, es correcto. Cuando él baja hacia donde estaba el pueblo, baja en el Sinaí, y entonces se entera, se da cuenta, se nota claramente por todo lo que estaba pasando abajo, que el pueblo había cambiado radicalmente su postura. Ya no estaba esperando, ya estaba adorando a otro Dios. Ya no estaba atendiendo a ese Dios que lo sacó del cautiverio de Egipto. Moisés se enoja y no la voy a aventar. Moisés se enoja, imagínense nada más. Cuando yo cojo mi Biblia y me levanto a adorar, si no tengo algo, yo no la dejo en el asiento, la dejo sobre algo, sobre una tela, sobre un estuche, hay un respeto. Ahorita vamos a ir. Imagínense lo que hizo Moisés. ¿Usted, hermana, aventaría la Biblia así? ¿Alguien de aquí que sea tan valiente como yo que pueda aventar la Biblia? ¿Alguien? Entonces no soy valiente, soy testarudo. Pero Moisés lo hizo. Moisés tomó las piedras, se enojó y las arrojó. ¿Qué pasó con esas piedras? ¿Qué pasó con esas rocas? ¿Qué se imaginan que pasó? Hermana Katy, ¿qué pasó con esas piedras? ¿Qué se imagina que pasó? Se rompen, se fragmentan, se hacen añicos. Ahí quedó la palabra de Dios. Después de 40 días y 40 noches. Y entonces surgen algunas cuestiones en las que no nos vamos a meter. Después de que Moisés se enoja y rompe el texto sagrado, regresa al Sinaí. ¿Y cuánto tiempo pasa? 40 días más con sus 40 noches. Yo me lo imagino diciendo, Señor, ¿qué crees que pasó? Pues es que mira, yo soy un poquito así nerviosito y entonces se me cayó, se me resbalaron. No, con tu dedito otra vez no puedes ahí ponerle cómo le vamos a hacer. ¿Y qué le dijo Dios? Aquí en México diríamos, chato, yo ya escribí, te toca. Y durante 40 días, con sus 40 noches, Moisés empezó a escribir la palabra de Dios. El original se perdió. A esto que Moisés escribió se le llama el testimonio. Y así lo vamos a encontrar en la palabra de Dios.
el texto original fue escrito por el dedo de Dios, en tanto que el testimonio fue escrito por Moisés. La Biblia que tenemos en las manos, ¿sí?, es un testimonium latín, es un testis, testimonium, es un, ¿qué estoy diciendo? ¿Alguien se atreve a decirme qué es un testimonio? La abogada ya quiere hablar. Los abogados, entre abogados, hay un original, un acta de la que usted quiera del registro civil, se anota en un libro especial. Y cuando vamos y decimos, me dan un acta, por favor, sí, tome, aquí está, ¿no? Tan fácil. Pero cuando se hace eso, ¿nos dan qué? Nos dan un testimonio. En ocasiones, hay lugares en donde dicen, necesito que me traiga el original. Y entonces, ya me imagino a la abogada, ¿verdad? Abogada, me trae el original del acta de nacimiento de mi ahijada. Y se va a empezar a reír. ¿Por qué? Porque no puede traer el original. Va a traer una copia que le llamamos nosotros, y ese es el testimonio. Pero hay algo más. Testimonio, testis, quiere decir testigo. Ojo, y si quiere decir testigo, entonces nosotros tenemos algo más que un libro. Tenemos un testigo, un testigo. Ese es el testimonio, porque el testimonio no es otra cosa más que la referencia que hace un testigo. Entonces, el testimonio es algo más, es un testigo de que así ha hablado el Eterno. Lo que tenemos en las manos, y cuando la abrimos, cuando somos capaces de leer, hay pastores como el nuestro, como nuestro amado pastor, que dice, con el permiso del cielo. ¿Por qué? Porque voy a ver el testimonio que dejó Dios. Voy a hacer referencia del testigo que está contenido aquí. Este es el testigo. No estoy inventando un ente nuevo, no estoy inventando una cuarta persona. No, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, por supuesto que sí. Pero la palabra en sí misma, la palabra es viva, dice, y eficaz, y ¿qué? Más cortante, hermano, que espada de doble filo. Efectivamente. Oye, sí, si yo cojo una hoja y jalo rápido mi dedo, me va a cortar, va a ser una pequeña heridita, ¿no? Una lesión. Pero pues no puede ir solita y que yo me quede aquí y que se me aviente, ¿verdad? Toda palabra viva, el decir la palabra viva implica otro tipo de entendimiento. Ese entendimiento no es emocional. Eso que percibimos debe ser espiritual. Si aquí está la palabra viva, y si esta palabra efectivamente nos habla, entonces tenemos en nuestras manos un testigo. Y lo que debemos hacer es glorificar el nombre de Dios, porque tener un testigo de que eso efectivamente lo dijo Dios. Entonces, eso es muy importante. Ya no podemos ver este libro, el que se llama la Biblia, ya no lo podemos ver como antes. Ya no lo podemos tener como un compendio de libros, una serie de libros, un libro que encierra todas las cosas. No. Esto es un testigo. Ustedes, perdónenme que lo señale, pero es una forma didáctica de hacerlo.
ustedes son testigos vivos de que su servidor está dando la clase. ¿Es correcto? ¿Están de acuerdo? Sí, Qué bueno. Grupo de testigos. Aquí hay un testigo más que está presenciando lo que se está haciendo en este lugar. Aquí hay un testigo más que está presenciando que ustedes vienen a adorar. Este es un testigo y va a buscar dentro de sí mismo lo que debe proceder. Eso es buscar la Torah dentro de uno mismo. Dios busca dentro de sí qué hay. Porque si no creemos que está vivo, repito, espiritualmente hablando, entonces sí, métanse al seminario, los espero con mucho gusto. Pero quiero que comprendan, que me ayuden y comprendan que es algo más que letras. Cuando lo veamos como un testigo de la palabra de Dios, las cosas van a cambiar. Las cosas se van a mejorar. Y cuando algunas cosas empeoren, no se preocupen, no somos de este mundo, somos extraterrestres, no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y de eso habla la historia sagrada. Voy a dar un poquito de la historia sagrada, voy a ir más rápido. Se llama historia sagrada a la historia del pueblo de Israel. En esto han consentido todos, no solo los evangélicos, los católicos, la Biblia católica dentro de su proemio. Es una belleza cómo cuenta la historia sagrada. ¿Por qué? Porque hace referencia al pueblo de Israel y dice: el pueblo de Israel, lo que con ellos pasó y con ellos pasa, eso es historia sagrada. Y dentro de lo que es la enseñanza y dentro de lo que todo implica aprendizaje, se consiente en que la historia sagrada es la historia del pueblo de Israel. Para los que son meramente racionalistas, los que solo piensan en encontrar una solución a todo, dicen: bueno, esto no tiene nada de sobrenatural, ¿no? Simplemente es una historia que está haciendo referencia a cómo se originaron los judíos y además lo que ellos llevan de observancia, pues no es otra cosa que mejorar su estado anímico, su estado emocional, su estado económico y todo lo demás. Pero para quienes creemos que existen destinos sobrenaturales, que hay una intervención sobrenatural y extraordinaria de parte de Dios nuestro Señor, las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque es la historia, aquí, la historia de los actos sobrenaturales de Dios, mediante los cuales Él se identifica con los seres humanos. Esa es la historia sagrada. Oye, lo que ha pasado en Israel hasta la fecha, ¿nos habla de eso? Sí, de eso nos habla. Van a ser esparcidos, fueron esparcidos. Pasa el tiempo, van a formar una nación, como se le dijo a Abraham, han formado una nación que es reconocida por Naciones Unidas. Y así ha ocurrido. Entonces no es nada más una historia de leyendas, de cosas. Es una historia que narra la revelación de Dios en relación a cómo debe ser el ser humano y cómo se identifica Dios con él y él, el ser humano, con Dios. La historia sagrada entonces es la historia de la intervención divina, de las luchas con las fuerzas adversas y progresos
hasta llegar a la cumbre. Repasemos esto. Nada más, ¿qué ha pasado con ellos? Es la historia de esa revelación divina de cómo ha venido a través del tiempo hasta que pueda llegar a la cumbre. ¿Cuál es la cumbre? ¿En dónde está la cumbre? ¿En dónde está la estatura? ¿En dónde quiere Dios que lleguemos a ser? Hasta la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la historia sagrada, desde la creación hasta el Salvador. Esa es la historia. Nosotros podemos estudiar la historia de Israel, conocemos gran parte de la historia de México, ¿verdad? Podemos conocer la de Israel, pero si nada más vemos los hechos que han ocurrido materialmente sin ver lo que ha hecho Dios, entonces debemos reflexionar un poquito más, porque la historia de Israel es para la humanidad la historia de Dios hacia el hombre. ¿Vamos juntos? ¿Bien? ¿Todavía? Amén. Imaginemos ciudades opuestas, la ciudad de Dios y la ciudad del mundo. En la ciudad de Dios se vive del amor al máximo bien, al sumo bien, y se lucha por él. En la ciudad del mundo se lucha y se ve por uno mismo. A eso nos referimos cuando las cosas son del mundo. Cuando la gente lucha por sí mismo, cuando solamente ve por su propio bien. La ciudad de Dios es diferente. En la ciudad de Dios luchamos por un bien para nosotros que nos va a conducir hacia la presencia de Jesucristo. Esa es la finalidad. Pero hay leyes, hay una ley que se refiere a la revelación profética. En la revelación profética es como si fuera un pintor que está en un lienzo y cada vez le va agregando más y más elementos y colores, hasta llegar a la segunda ley, que es una adaptación. En esa adaptación va a querer lograr esa capacidad que tiene como ser humano para reflejarla en el lienzo. ¿Vamos bien? Y le agrega una capacidad más. Esa capacidad lleva hasta que temporalmente, aún con ciertas flaquezas humanas, espera que el lienzo hable por sí mismo. En nuestro caso, espera que Dios se manifieste. Hay esperanza, hay adaptación. Surgen entonces verdades de orden moral y religioso. Cuando vamos aprendiendo estas cosas y las vamos viendo ahí, entonces de pronto surgen normas que son de tipo religioso o son de orden moral. Van a regir nuestra vida y forman parte ya de un cuerpo social. O sea, se impregnó ya con todo lo que hemos platicado. De pronto eso que hemos platicado se ve impregnado en la sociedad, y entonces nos vamos rigiendo, y como nosotros sí me están atendiendo, ¿verdad? Amén. Principio: no matarás. ¿Qué pasa si ocurre un asesinato? ¿Es perdonado? ¿Es vigilado por la ley?
Sí, se busca, hay normas que lo van a limitar hasta que lo castiguen. Sí, no matarás, viene en la Biblia. No robar, no desear a la mujer del prójimo. Y este tipo de normas las encontramos no solamente en los 10 mandamientos, sino en un cuerpo de normas llamado Levítico, que se encuentra aquí. A eso me refiero cuando todo lo que hemos dicho llega a pegar, a impregnarse, a tocar a la sociedad de la que nosotros formamos parte, y va a lograr que todas nuestras debilidades y cosas se vayan quitando poco a poco. Van normando, van ajustando, ¿sí? Quien sea racionalista, lo único que podría ver es que esas normas sirven para que el ser humano se conduzca debidamente, pero no va por ahí. Lo que tenemos, lo que entendemos, lo que necesitamos es tener todo este conocimiento, todo esto que hemos visto. ¿Para qué? Para, con la ayuda de Dios, con la presencia del Espíritu Santo, conducirnos de una manera diferente, aún cuando estamos solos. Eso es lo que tenemos que ver. Son sencillas pero fundamentales todas estas apreciaciones, y yo les agradezco mucho que me hayan tenido paciencia para entender esto. En la próxima clase vamos a platicar un poquito de cómo se fue integrando el libro. Vean sus apuntes, platiquen. Vamos a hablar de unas cuevas en donde se encontraron unos lienzos y qué fue hecho después. Amén. Dios les bendiga, gracias por su tiempo y por todo lo que han hecho.